Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 29 de noviembre de 2016. Con relación a Colombia, interesante una solicitud que realizó Corantioquia con relación a la licencia ambiental que tenía Cemex o la planta de Cemex en Maceo. La decisión simplemente reversa estos derechos para que queden nuevamente en manos de CI, Calizas y Minerales, y pues actualmente lo que anunció Cemex es que va a entrar a evaluar lo que puede o sus acciones legales para defender los intereses de la compañía. Entonces sigue enredado este tema. Aparentemente esas inversiones que estuvieron realizando un periodo de tiempo podrían verse comprometidas, por lo menos desde el punto de vista de los plazos en que podrían empezar a ser rentables. Y pues un caso más ácido, incluso se podría estar dando marcha atrás a este importante proyecto, así que hay que continuar haciendo seguimiento para evaluar el desenlace definitivo. Con relación también a temas corporativos, se conoció una solicitud de compra de acciones preferenciales y sin derecho a voto de Carvajal Empaques por parte de Carvajal a un precio de 5.300 pesos por acción a aquellos inversionistas que no pertenezcan o que no sean compañías de la holding. Esto es bien interesante, esto equivale a un sobreprecio frente al último cierre del 66%, el último cierre de acciones de Carvajal Empaques fue de 3.200 y pues esto sería, digamos, un anuncio muy positivo para aquellos que participaron inicialmente en la colocación de las acciones, las vieron descender hasta 1.500 y hoy están recibiendo esta alternativa para salir casi que en tablas en esta inversión. Desde el punto de vista macroeconómico, la OCDE, que es la organización a la cual quiere ingresar Colombia, desde el punto de vista de, o para poder tener un reconocimiento de mejores prácticas, redujo la proyección de crecimiento del país, pues parece un poco tarde el anuncio, de niveles del 2.4 al 2.1%, justificada en un menor consumo interno, ya lo hemos mencionado en numerosas ocasiones en los últimos meses, del deterioro de la confianza del consumidor y la afectación que esto tradicionalmente tiene en sus niveles de compras y por tanto en las ventas del comercio. También está evidenciando un menor gasto público, por supuesto, la afectación de ingresos vía menores precios del petróleo, redujo la posibilidad que tiene el gobierno de hacer gastos, ya sea desde el punto de vista de inversión o simple gasto de funcionamiento. Y para el 2017 considera que el crecimiento estaría alrededor del 2.5%, en línea con nuestra expectativa, pero por debajo, por supuesto, de la intención del gobierno de alcanzar al menos un crecimiento del 3%. Para 2018 continúa esperando una mejora, pero digamos es moderada, solamente 2.9%. Nosotros estamos un poco más optimistas con niveles cercanos al 3,5% para el 2018. Desde el punto de vista de dinámica o de otros eventos que estarían afectando el crecimiento, considera que la inversión sin duda va a mejorar teniendo en cuenta pues lo que viene sucediendo con el acuerdo con las FARC y también espera un impacto positivo a través de la construcción de las vías en lo que se conoce el sistema de concesión 4G. Sin embargo, desde el punto de vista estructural, considera que esa reforma tributaria sería perjudicial teniendo en cuenta los efectos inflacionarios de corto plazo que genera y también pues la desaceleración de mediano plazo teniendo en cuenta pues los mayores precios de diferentes productos influenciados por estos impuestos. En el lado sectorial, destacar que la producción de cemento continúa contrayéndose en el mes de octubre, ya la hemos referenciado nosotros para todo el tercer trimestre de este año y de todas maneras, o a pesar de eso, la construcción tuvo un crecimiento del 5.8%. Estábamos esperanzados en que por lo menos se empezara a registrar una corrección en estos niveles de producción de cemento, pero no está siendo así. Por lo tanto, creemos que la construcción va a cerrar este año muy débil nuevamente, a menos de que tengamos una nueva sorpresa en esa dinámica publicada por el DANE. Y para tenerlo como recordatorio, el día de ayer Fitch Ratings cambió la perspectiva de las compañías colombianas de estable negativo, esa perspectiva internacional, considerando que el próximo año continuarán
los retos de la implementación de este tema de paz. Recuerden lo que se ha mencionado desde el punto de vista del costo del posconflicto. El seminario de la semana pasada, NIF calculaba que esto podría estar entre un 2 y 3% del PIB, para que lo tengan en mente, son cerca de unos 24 a 20, entre 16 y 24 billones anuales. Entonces, sin duda, dependerá mucho de lo que sea esta reforma tributaria y lo que pueda lograr desde el punto de vista de recaudo para que las compañías colombianas y sobre todo el gobierno colombiano pueda mantener los niveles actuales de calificación, o el próximo año estaremos ante casi una inminente reducción de la calificación, no necesariamente del grado de inversión de Colombia, pero sí tal vez de un escalón en esa calificación internacional. En los Estados Unidos hoy, el mercado a la espera de la revisión del dato de PIB de tercer trimestre es una revisión moderada, una mejora del 2.9 al 3% y una mejora también de la confianza de los consumidores que calcula la Conference Board con posible impacto favorable de los resultados electorales, algo que había sido impensable para el mes de octubre, que con la victoria de Donald Trump la confianza de los consumidores mejorara. Pues bien, eso es lo que ha venido sucediendo posterior al 9 de noviembre. En Europa, un dato positivo desde el punto de vista de efectividad de los objetivos del Banco Central Europeo, básicamente tiene que ver con unos mayores desembolsos a las compañías de crédito, 2.1% en términos de crecimiento, el más alto de los últimos 5 años. Sin embargo, una medición amplia de liquidez de la zona euro muestra una desaceleración, pasando un crecimiento del M3, es un término técnico, pero simplemente imagínense que es un tema de liquidez, cuyo crecimiento se redujo del 5.5 al 4.4%. Entonces tenemos aquí como una noticia mixta en términos de la efectividad de la política monetaria del Banco Central Europeo. Recuerden que el 8 de diciembre va a estar reunido y la gran duda de mercado es si alcanzará o no alcanzará a incrementar ese estímulo, o tal vez haciendo caso a los requerimientos alemanes a empezar a anunciar el tapering de ese quantitative easing. Entonces ese es un hecho bien importante para el próximo o la próxima semana. Y siguiendo de la mano lo que mencionamos el día de ayer de la preocupación del mercado por el referendo italiano el próximo 4 de diciembre, en esta madrugada se conocía que ese banco italiano, el más antiguo en funcionamiento, Monte dei Paschi di Siena, está considerando que tal vez el plan de rescate de los 5 billones de euros no sea suficiente, pues tiene demandas legales por cerca de 8 billones y pues esto podría ser, digamos, o estas presiones y tensiones sobre esta entidad se podrían incrementar con el resultado del referendo, que aparentemente va ganando el no en este momento en las encuestas. Entonces, esto es bien interesante, es uno de los hechos que el día de ayer generó importantes descensos en el mercado accionario, sobre todo el italiano, pero el día de hoy pues hay algo de corrección en ese indicador, así que hay que hacer seguimiento durante toda esta semana de ese evento. La próxima semana reunión del Banco Central Europeo y el día viernes de esta semana tendríamos también los datos de generación de empleo en Estados Unidos. Y con relación a Japón, también una dinámica mixta. El consumo de los hogares se contrajo 0.4%, pero los analistas esperaban una contracción más grande, y desde el lado positivo la tasa de desempleo se mantiene en mínimos históricos de 3%. Entonces, por un lado, se muestra que la contracción del consumo de los hogares sigue haciendo necesario que se tenga una política monetaria expansiva, pero por el otro lado, las bajas tasas de desempleo en este país, que se ha caracterizado por desempleo estructural más bajo que el de otros países desarrollados, pues es como un motivo de aliciente. Entonces, hay acá algunas noticias un poco difíciles de entender el día de hoy, un poco mixtas, pero los riesgos en el mercado se mantienen. Esto que mencionamos sobre el referendo italiano se une pues a algo que va a mencionar más adelante y de forma amplia Agustín, con relación a las dificultades que se tienen al interior de la OPEP para alcanzar efectivamente un acuerdo, por lo menos de congelación de producción. Como me estamos mostrando hoy, en las expectativas que se tienen sobre las cifras de crecimiento de Estados Unidos son, digamos, muy parecidas a lo que fue la primera versión. Luego no debería haber cambios significativos, más bien el mercado estará apuntando tal vez a ese índice de confianza que será a conocer hacia las 10 de la mañana, y ya los datos de mañana de
Generación de empleo del sector privado, medida hacia esa encuesta de ADP, muy positiva todavía, 160.000 puestos de trabajo, a pesar de que se ha moderado en los últimos meses, los niveles siguen siendo muy atractivos, y desde el punto de vista de consumo de los hogares, muy importante las expectativas de crecimiento que se presentaron en octubre. Todavía recuerden que en octubre no se tenían los resultados de las elecciones en Estados Unidos, y a pesar de eso, la expectativa de crecimiento de gasto y de ingreso es razonablemente positiva. En Colombia, pues ya el mercado apuntando hacia lo que sería la cifra de inflación de noviembre. Nuestra expectativa inicial es una inflación del 0.13%. El mercado estaba al nivel del 0.14. Aquí en el Bloomberg lo que estamos viendo es que ha revisado levemente a la baja esa expectativa 0.09, pero la conclusión es la misma. La inflación anualizada descenderá de niveles cercanos al 6,5% hacia algo inferior al 6%. Y en Brasil, recuerden, la expectativa de publicación también el día de mañana, parece que el día miércoles es el día como más importante desde el punto de vista de mercados, en términos de publicación de resultados, la reunión de la OPEP, y entonces en Brasil tenemos una expectativa de contracción de 3.2% del PIB en el tercer trimestre del año. Hoy se conoció que ya el Senado va a empezar a debatir esa ley que busca ponerle un techo al crecimiento del gasto en el gobierno brasileño, por lo menos para los próximos 20 años. Recuerden que la Cámara hace un mes ya aprobó esto, y eso hace parte de la pieza fundamental del gobierno para enderezar las finanzas públicas. También se está especulando con que Brasil podría acogerse a ese Club de París, donde pertenecen economías como Estados Unidos, Francia, España y Rusia, en la que se le da algún tipo de manejo especial a la deuda de países en desarrollo. En relación a los mercados accionarios hoy, parecen que esas dificultades del sector petrolero todavía no le están pegando de manera fuerte al sector energético, y que esto esté afectando así a la dinámica del mercado accionario en general. Si ustedes observan, pues Japón, por el fortalecimiento del yen, tuvo un retroceso nuevamente el día de hoy. China, por el contrario, continúa avanzando, un nuevo máximo para los últimos 11 meses. En Europa hay algo de recuperación luego de la caída de ayer, sobre todo el mercado italiano, pero pues de todas maneras los niveles de negociación son relativamente bajos. En América Latina, pues una dinámica relativamente negativa, menos pues el caso colombiano, que estuvo en tablas, algunas acciones con ganancias, otras con pérdidas, pero en términos generales parece que hay una pausa de mercado. A pesar de esa pausa, como manifestábamos, los riesgos siguen vigentes ahí, como mencionábamos: referendo de Italia, reunión de la OPEP, reunión del Banco Central Europeo, y pues más adelante también a mediados de diciembre la reunión de la Reserva Federal. Entre los noticias o los anuncios corporativos se está viendo en Corea presiones alrededor de Samsung y ese fondo que se ha hecho tan célebre, teniendo en cuenta pues la negociación de deuda soberana que se hizo en Argentina con esta entidad. Pues ahora está haciendo presión en Samsung, y probablemente se está especulando con una posible división de la compañía, en una que se haga cargo del lucrativo negocio de los teléfonos inteligentes, smartphones, y otra división que se hará cargo del resto de negocios de la compañía. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, buen día para todos. Efectivamente, como menciona Daniel, el mercado está muy atento a esa zona de los 2.200 puntos en el Standard & Poor's. Les recuerdo que la semana anterior varios índices de Estados Unidos habían tocado máximos históricos, y lo que se estaba observando era una compra interesante o un flujo interesante que iba de todos los otros países, desde Europa hasta mercados emergentes hacia Estados Unidos. Sin embargo, los datos macroeconómicos que serán dados a conocer durante esta semana, y los diferentes eventos de los cuales hemos hablado reiteradamente, pues darán unas luces más claras de que si sí o no la economía de Estados Unidos podría avanzar más de lo esperado. Lo más interesante, lo más importante es tener presente que varios inversionistas ya han empezado a hablar de una valoración exagerada de los diferentes índices accionarios en Estados Unidos, y esto podría entonces generar una corrección que les recuerdo tampoco es buena señal para los mercados emergentes, ya que hemos visto salidas constantes y continuamos viendo salidas constantes de dinero de estos países. De hecho, lo más interesante, y más adelante Daniel les va a señalar oportunidades puntuales de compra sobre bonos grado de inversión y bonos soberanos en Estados Unidos.
Como ustedes pueden ver, pues nos mantenemos ahí sobre esa zona de compra, pero lo que quería llamar, o sobre lo que quiero llamar la atención esta mañana es que por favor observen el oscilador en la parte inferior, el cual está en 38.142 puntos. Y lo importante de este oscilador en la mañana de hoy, y es algo que ha venido pasando en los diferentes indicadores técnicos, es la falta de fuerza que presentan los mismos en esta fuerte valoración que hemos observado durante las últimas semanas. Para que el mercado tomara impulso y para que se hagan una idea, este oscilador, pues en este caso debería estar superando los 50 a 60 puntos, algo que por el momento está perdiendo algo de relevancia. De hecho, como les menciono, se ha observado en los diferentes indicadores de futuros que varios operadores están empezando a disminuir las posiciones largas, tal vez también por esos días feriados que se aproximan el próximo mes. Buen día para todos. En cuanto al índice Colcap, vemos como continúa el retroceso que había presentado desde el día de ayer, sobrepasando y cerrando en unos niveles por debajo de los 1.290 puntos. Vemos como la tendencia que fue anunciada para inicios del mes ha tomado aún más fuerza y a su vez este triángulo bajista nos está indicando cómo el índice puede continuar con la misma tendencia, y el próximo nivel técnico importante, si continúa con la misma, sería sobre los 1.246 puntos. La acción con el desempeño más importante fue la Bolsa de Valores de Colombia. Vemos como tuvo un avance de 2,13%. La misma ha mantenido esta tendencia durante todo el año y se mantiene dentro de este canal lateral que observamos para la acción. Sin embargo, el haber cerrado por encima de los 19 pesos podría indicar que esta tendencia tome fuerza y en las próximas jornadas continúe el ataque de la parte alta del canal. Y la acción con el desempeño más bajo fue Canacol con un retroceso de 2,21%. A pesar de que tuvo esta ligera corrección, la acción rompió uno de los niveles técnicos importantes en los 10.550 pesos y vemos como la fuerza todavía de la tendencia no se ha debilitado del todo, por lo cual podría continuar la tendencia y realizar un rebote de este nivel técnico en las próximas jornadas. Ricardo. Buenos días para todos. Para anuncios corporativos, el día de hoy tenemos los resultados del Grupo Aval. Aquí en los resultados de Aval vemos un efecto combinado. Si bien antes observábamos, digamos, un efecto de provisiones en lo que era Bancolombia, hay un efecto de incremento de egresos por intereses bastante relevante en la vivienda. Aquí en Grupo Aval se presentan las dos. Estamos hablando de un efecto entonces combinado que deja lo que es el margen financiero neto inalterado. Ustedes aquí observan entonces que los ingresos por cartera aumentan un 28%, básicamente impulsado por lo que es la cartera comercial, que incrementa sus ingresos en un 43%, mientras que el restante de las carteras lo hacen a un ritmo menor al 20% y moderan ese crecimiento en lo que es la cartera comercial. Por otro lado, los ingresos por intereses pues aumentan a más del doble de estos ingresos, básicamente no solamente porque los depósitos a término de los egresos por depósitos a términos se incrementan en un 62%, sino también porque lo que son los egresos por las cuentas de ahorros aumentan en un 48%, y esto se traduce entonces en este relevante incremento como tal. En la parte de lo que son las provisiones también aumentan a un 40%, un ritmo bastante pronunciado. En lo que es el informe, el reporte de la compañía, no se hace un comentario sobre un evento específico corporativo o de consumo, por lo que pensamos que puede volver digamos, a ser causado este incremento de provisiones por lo que es un efecto agregado en la cartera de consumo, según observamos. Sin embargo, pues estamos esperando a más detalles que se tienen que dar en lo que es la conferencia de resultados a nivel telefónico del Grupo Aval, y de esta forma entonces ustedes observan que el margen financiero neto pues presenta una variación del 0%, lo cual sería pues algo negativo si ustedes lo observan con sus pares comparables, Da Vivienda y Bancolombia.
En cuanto a lo que es el resultado de sus otras ramas de negocios, esto es lo que salva el resultado neto, teniendo en cuenta aquí que lo que es el resultado de servicios bancarios presenta un aumento del 16%, impulsado por dos factores. Mayores ingresos en lo que son la gestión de fondos de pensiones, los ingresos por comisiones y los servicios aduaneros, y adicionalmente también menores gastos por estos mismos servicios que se están prestando. Adicionalmente, el impulso principal en este factor aquí es en los otros ingresos, en donde el factor explicativo es prácticamente en su totalidad lo que es el negocio de trading, que en el 2015 estaba generando una pérdida de alrededor de los 196.000 millones, y para este trimestre del año 2016 pues genera una ganancia de 153.000 millones, y ahí es que ustedes observan entonces ese relevante impulso que se está presentando en lo que es la utilidad antes de impuestos. De resaltar también que ya en varios trimestres el banco se ha destacado por lo que es el leve incremento en los otros gastos. Esto es generalizado, los gastos tanto de personal como administrativos aumentan a un solo 5%, y eso es lo que está dando el impulso a lo que es la utilidad neta, que se incrementa en un 38%. Este incremento en utilidad neta pues es el más relevante en lo que es el sector financiero, un 38%, y no está explicado por lo que es su margen financiero neto, sino por lo que es el desempeño de sus otras ramas de negocio, por lo cual pues digamos que nosotros no le queremos dar una lectura positiva a estos resultados, sino más bien una lectura neutral, teniendo en cuenta que el desempeño del margen financiero neto pues fue nulo y tuvo un doble impacto tanto por egresos como por provisiones. Con los resultados entonces del Grupo Aval, ya todo lo que es sector financiero entonces ha entregado resultados, pues falta Banco de Bogotá y Corfi Colombiana que entregan acá, pero digamos los grandes bancos que negocian en bolsa pues ya han entregado resultados, y esto nos deja un balance bastante negativo para lo que es el sector financiero, e inclusive nos deja una perspectiva un poco preocupante para lo que sería cuarto trimestre del año 2016. En nuestro calendario de resultados, próximos resultados a exponer entonces, EEB, Éxito y Grupo Argos, los cuales se estarían entonces para cierre de mercado y estarían expuestos para el día de mañana. Eso es todo por ahora, que los dejo con Agustín. Bien, el dólar continúa perdiendo terreno contra las principales divisas, algo de ganancia contra las monedas emergentes. El día de hoy los precios de acciones del sector minero estaban retrocediendo. Les recuerdo, las semanas anteriores habíamos visto una valorización importante, sobre todo en el oro y en el cobre, y lo que estábamos viendo esta mañana es que algunos inversionistas estaban tomando o alivianando posiciones. Hace unos minutos pues se dio a conocer el dato de crecimiento revisado en Estados Unidos, algo que estaba mejorando levemente el comportamiento de los futuros, que se mantienen ahí sobre la zona de los 2200. Y bien importante pues tener presente que algunos inversionistas estaban también alivianando posiciones en dólar, y por esa razón, pues contra las principales monedas, y por esa razón el índice de XY no ha logrado superar esa zona de resistencia de 102 puntos, de la cual hemos hablado también durante semanas previas. Lo que tiene que ver con el peso colombiano, como ustedes pueden observar, estamos manteniéndonos en un mercado que está atacando esa zona de los 3.130, 3.160, 3.170 pesos, tratando de cerrar ese gap que fue visitado, o que fue generado, durante la jornada anterior, donde el tipo de cambio pues se valorizó fuertemente contra el dólar. Nuestra visión continúa siendo neutral, muy a la expectativa de lo que pueda ocurrir el día de mañana con la reunión de la PEP. De eso pues las noticias no son tan favorables. Primero destacar que en la reunión técnica que se llevó a cabo hasta esta mañana, pues Arabia Saudita decidió no asistir. Los diferentes delegados no llegaron a ningún acuerdo previo. Les recuerdo que se estaba intentando desde hace un par de semanas tratar de preacordar, obviamente por ese corto espacio de reunión, tratar de preacordar algún tipo de cuotas y llegar ya con algo más concreto a esa reunión que se llevará a cabo el día de mañana. Pero lo cierto es que los países miembros de la OPEP no
los diferentes delegados pues no llegarán con ninguna propuesta concreta, y ese corto tiempo lo que le da es un mensaje al mercado de que muy seguramente no se va a poder llegar a ningún acuerdo de manera concreta. Por esa razón, pues mucha cautela. Les recuerdo que nuestro indicador continúa con una visión negativa. Para que eso cambiara, el precio del crudo debería superar la zona de los $48 del barril, algo que tal vez en el corto plazo está descartado. Arabia Saudita, pues también les recuerdo, ha estado muy renuente a hablar abiertamente con los miembros o los delegados de Rusia, y eso pues no ha ayudado para nada a estas negociaciones. Bueno, muy bien. Con relación a los mercados de renta fija, el día de hoy y luego de las fuertes pérdidas presentadas posteriores a las elecciones o a los resultados electorales en los Estados Unidos del 8 de noviembre, aparentemente está apareciendo una alternativa, una interesante oportunidad en los títulos de largo plazo del Tesoro. Históricamente esas pérdidas mensuales o la magnitud de las pérdidas mensuales registradas durante el último mes pues no son sostenibles, y por eso, y teniendo en cuenta que la política que pueda implementar Donald Trump pues se va a demorar un poco mientras es aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, puede haber algo de correcciones. Entonces estamos mostrando acá un indicador que está mostrando una potencial utilidad. Es la gráfica del costado derecho, es básicamente el ETF de largo plazo de títulos del Tesoro, conocido como TLT, y si ustedes observan, lo que estamos mostrando acá es un posible ya cambio, no solamente agotamiento de tendencia, sino un cambio de tendencia que se ha configurado en las últimas 3 jornadas. Entonces, interesante ver aquí. Es probable que haya oportunidades entonces de corto plazo para aprovechar esas correcciones. Sin embargo, hoy, digamos que no hay que afanarse en tomar esas posiciones rápidamente, si es una idea que se tiene consistente, pero el día de hoy pues hay algo de nueva reacción al alza de las tasas de tesoro. Nuestro concepto hasta el momento ha sido moderado, teniendo en cuenta que la revisión del PIB fue un poco más alta de lo que se había anticipado. El PIB creció no el 2,9, sino el 3,2% en el tercer trimestre de este año, y el gasto de los consumidores, que era algo que nos parecía que había descendido demasiado fuerte hacia niveles del 2,1, fue revisado al alza al 2,8%. Entonces, esta es una idea para las próximas semanas. Hoy probablemente haya algo de debilidad adicional en los tesoros, pero es algo que hemos venido considerando en las últimas jornadas. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Philip. Buenos días a todos. En el tema TES, aunque el mercado sí ha tenido una corrección importante, igual aquí en la gráfica tenemos malo, no estamos en visión negativa, estamos en visión neutral desde la semana pasada. Aunque el mercado ha tenido un descanso importante, ya estamos en la zona del 7.15, 7.13. Vemos cómo ya nos acercamos a la nube de Ichimoku, un nivel importante que debería respetar, está entre el 7.13 y el 7.09, por lo cual recomendamos cautela en la toma de posiciones largas. Como bien lo hemos venido diciendo todos estos días, se ha venido todavía con el tema de la reforma tributaria. Queremos saber cuál va a ser lo que va a pasar, si va a pasar, cómo va a ser el comportamiento de los tesoros, aunque Daniel ahorita les decía que ya hay una oportunidad importante, que creemos que están sobrevendidos y que habría poder para una valorización. Hasta que no se materialice eso, seguimos con la cautela, debido a que en el mes ha sido malo para la renta fija. Los PIGs de los inversionistas locales pueden estar golpeados, por lo cual cualquier utilidad puede ser presa de toma de utilidades y de salir otra vez a vender TES, por lo cual mantenemos cautela. Solamente recomendaciones de compra en la zona cercana al 7.30, en esta zona cercana al 7.13 y 7.09, vender si de pronto traen algún largo, venderlo y esperar a una de vuelta importante. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.